En este video lo que quiero que meditemos es que las ideas son más compartidas que individuales o que particulares. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros recordamos la teoría de la relatividad, lo que hizo Einstein con esa teoría fue que la conclusión a la que llegó es que había que dejar de lado esa visión de Newton de que había un reloj universal, que había que rechazarlo por los efectos de la relatividad que había encontrado para el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese rechazo que Einstein le hizo a Newton, dejándolo de lado, inicialmente quiero que hagamos una meditación. En primer lugar, fue gracias a Newton, ¿cierto? Que digamos que Einstein tiene la posibilidad de analizar otras visiones sobre el tiempo y el espacio. Es decir, es como si alguien queriendo explorar el tiempo y el espacio, lo que va a hacer es que se sirve de otras personas que lo han analizado. En este caso, Newton, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que ese rechazo, sin más, a las otras visiones es problemático porque estamos pasando de lado o dejando de lado el hecho de que Newton tenía un proyecto de investigación sobre el tiempo y el espacio. Como no resultaron ciertas ideas, son, digamos, dejadas de lado. Pero hay que recordar que cuando llega en el caso de Einstein, Einstein lo que hace es, digamos, analizar primero esas ideas para luego poder decir que algunas son adecuadas, algunas nos sirven, algunas nos funcionan y otras no. Pero si miramos, no es que Einstein es un genio sin más, sino que Einstein tuvo que tener el recurso intelectual de Newton a la mano para Einstein poder crecer y formar su conocimiento. Lo que está mostrando es que hay una relación no solamente entre el solo Einstein como tal, sino que Einstein tuvo que haber tenido una relación con las teorías de Newton para poder construir su marco teórico. Entonces esto es importante porque siempre ponemos la grandeza en una persona y no vemos cómo otras han posibilitado la grandeza de muchos personajes, ¿cierto? De la historia. Eh, una idea que quería agregar en este caso es que con mi teoría de que el tiempo y el espacio son absolutos y no son relativos como lo creía Einstein, con mi teoría, ¿qué es lo que pasa? Que es como si yo volviera a traer a Newton y le dijera, venga otra vez para acá. ¿Por qué? Porque usted sí nos sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente el tiempo y el espacio sí hay un tic-tac universal. Solo que lo que hizo Einstein en este caso es explicar las propiedades de cómo funciona o el mecanismo de ese reloj universal. Entonces miremos que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque inicialmente parece que Newton ya no vale la pena, ¿cierto? De entrada decimos Newton no sirve, ya el que sirve es Einstein. Pero ya con este video vemos lo problemático de esa situación. En primer lugar, ¿por qué? Porque Einstein tuvo que leer a Newton para criticarlo o no. O sea, se sirvió, compartió de eso que Newton creó, lo analizó y rechazó ciertos contenidos. No por él solo, sino meditando lo que estaba diciendo Newton, ¿cierto? Luego Einstein llega a una conclusión de interpretación que es errada. ¿Por qué? Porque Einstein hace una teoría de que el tiempo y el espacio son relativos, pero eso es una interpretación errada. O sea, su teoría de la relatividad es cierta, es decir, hay unas propiedades de relatividad en el tiempo y el espacio. Su teoría es cierta, la de Einstein, pero la interpretación que le dio es equivocada. Y eso lo resuelvo con mi teoría, que dice que el tiempo y el espacio son absolutos, pero lo que pasa es que como hay diferentes gravedades, esas diferencias son las que entiende la teoría de la relatividad. En un tiempo y un espacio absolutos le aplicamos unos tiempos y unos espacios relativos utilizando esa teoría de la relatividad. Entonces, ¿qué vino a pasar acá? Algo muy interesante. ¿Por qué? Porque vimos que se había rechazado a Newton por lo que había dicho Einstein, y en este caso vemos que ya con mi teoría tenemos que traer a los dos, a Newton, a Einstein. ¿Por qué a los dos?
porque Einstein expresa el mecanismo o la máquina o el corazón del tiempo universal. Y Newton vuelve a aparecer en el escenario porque nos dice que realmente si hay un tic-tac universal, realmente el tiempo y el espacio son absolutos. Pero Newton lo que hace es mostrar cuáles son las propiedades. Y Newton lo que hace es mostrar las propiedades de ese tiempo y espacio absolutos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que hubo una relación ahí entre Newton y Einstein, y en este caso yo como la persona que hace esta nueva teoría para interpretar mejor con la filosofía esos hallazgos de la física. Entonces es muy interesante porque aquí vemos que no simplemente uno puede despreciar a los otros, a despreciar a las diferentes perspectivas, sino que las ideas se componen socialmente. O sea que nosotros nos tenemos que ocupar de la sociedad, es decir, es un llamado también a un énfasis social en nuestro pensamiento, es énfasis por lo social de cómo están las personas, cuáles son las condiciones de vida de las personas. Es muy importante porque en la medida en que nosotros entendemos esa socialización, esa humanidad, entendemos que las ideas crecen en esas diferentes relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si Newton no hubiera tenido la posibilidad de estudiar, de aprender, de formarse, no tuviéramos los pensamientos de Newton, no tuviéramos las meditaciones de Newton, Einstein no hubiera podido leer a Newton. Entonces Einstein es como si le hubiera tocado entonces empezar a hacer lo que Newton no hizo, por decirlo así, como empezar a ver, bueno, cómo entonces que funciona el tiempo. Vamos a inicialmente empezar como sin algo ahí referente. En cambio, con la existencia de Newton, uno ya tiene unas bases y las va analizando, las puede criticar, rechazar o no, pero miremos que aquí hay un diálogo. Hay una relación entre los seres humanos. Entonces, si nosotros cuidamos esos diálogos, nos vamos a dar cuenta de cómo las ideas son compartidas y cómo las ideas florecen más en esa relación de tacto con los otros, con las demás personas. En este caso, al final, ¿qué fue lo que pasó? Newton plantea una teoría, se presenta como cierta, luego llega Einstein, la rechaza, o sea, sobre el tiempo y el espacio que no son absolutos, la rechaza, pero luego que vimos que Einstein, aunque hizo una teoría válida, la interpretó mal porque dijo que el tiempo y el espacio eran relativos. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que llegar otra teoría, ¿cierto? A señalar que ese rechazo que había hecho Newton, que había hecho Einstein a Newton, ¿cierto? Al descubrir las propiedades de relatividad del tiempo y el espacio, es un rechazo que es problemático, es un rechazo que realmente no tiene validez. ¿En qué sentido? En que lo que hizo Newton fue mostrar el tiempo y el espacio son absolutos. Y Einstein lo que mostró, hay unas propiedades del tiempo y el espacio. Pero esas propiedades del tiempo y el espacio, yo lo que vengo a mostrar con mi teoría es que son propiedades del tiempo y el espacio absolutos. Entonces miremos cómo aquí hay una visión integral de estas diferentes teorías, de estos enfoques, y cómo vemos que todos, o sea, como una socialización para fortalecer el conocimiento. Ya que si nos hubiéramos quedado con Newton hubiera sido un problema. Si nos hubiéramos quedado con Einstein hubiera sido un problema porque el tiempo y el espacio no son relativos, sino que tienen propiedades relativas. Eso es otra cosa. Pero digamos que acá no quiero señalar pues que todo el mundo, o sea, no es como que todo el mundo sí tiene ideas válidas y porque alguien diga algo entonces sí es necesariamente científico. No, hay personas que tienen teorías que no son adecuadas, teorías falsas, errores, que no, pues que no alcanzan a construir una teoría, pero en la medida en que uno ve esos diferentes puntos de vista, uno puede empezar a analizarlos y a construir conocimiento. No es que todo lo que todo el mundo diga es válido, no, estoy mostrando cómo se relacionan, cómo podemos analizar esos diferentes puntos de vista y cómo esas ideas se construyen en esa relación con los demás. ¿Cierto? No fue como que Newton se levantó un día e hizo todo, todos los pensamientos, todas las ideas, descubrió todo. No, él se enfocó en algo, logró ciertos avances, se problematizó, luego con Einstein se problematizó, luego con mi teoría se problematizó, y luego vimos que todos tenían en cierta manera algo que aportar. Entonces veamos cómo las ideas son, digamos que tienen unas bases sociales que si nosotros descuidamos a la sociedad, pues las ideas que vamos a tener van a ser muy pobres, van a ser muy tristes. Entonces hay que buscar pensar la sociedad para que nuestras ideas brillen, para que sean más juguetonas, más abiertas, más cargadas de vida, ¿cierto? Analizar cómo está la sociedad para nosotros poder llegar a construir ideas más
cada vez más robustas, cada vez más alegres, cada vez más abiertas, de más amplitud.